justamente señalando de que es necesario pues tener la posibilidad de conversar con la Corte Constitucional, quien ha dictado, obviamente, como decíamos, algunos lineamientos importantes sobre lo que tiene que ver con consultas populares, sobre derechos de participación. Y hoy en día, inclusive por la propia conformación, entendemos que probablemente se puede explicitar un número importante también de fallos, de sentencias, de jurisprudencia que efectivamente también vaya enrumbado en clarificar algunos aspectos que la Constitución, que la normativa infraconstitucional a veces no deja claro. Y me parece súper importante y reconozco en esa labor también a la doctora Carla Andrade, y que justamente también versaré algunos de mis dichos sobre lo que tiene que ver con algunas de sus sentencias justamente que me parecen interesantes. No voy a entrar tal vez en los entramados mucho más técnicos de la correspondencia en cuanto a las preguntas, pero me parece importante sobre todo también el contexto de en qué temas está versando justamente las consultas, ¿no? Y eso es justamente un poco lo que quería atar el día de hoy con mi presentación, ¿no? Hemos hablado mucho y hemos trabajado y también hacemos una pequeña cuña con el doctor Teodoro. Hemos venido en los últimos 2 años colaborando conjuntamente con otros docentes de la universidad, así como con otras instituciones por fuera de la Universidad de Cuenca, en una investigación que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Pero sobre todo mi enfoque tiene que ver con la participación ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana o democracia también directa, que tienen que ver con la vinculatoriedad sobre la defensa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, para ello, un poco lo que he querido el día de hoy presentarles, algunos pequeños hallazgos que hemos realizado de esta investigación, que sobre todo en esta parte se va a enfocar en el análisis de las consultas en Cuenca y Girón, específicamente, que tienen que ver con algunos aspectos justamente de la jurisprudencia constitucional que me parecen relevantes, porque, como decíamos, uno de los elementos principales como principios eh, de aplicación de los derechos tienen que ver justamente con las características de los derechos, y uno de esos es que son interdependientes. Por lo tanto, la necesidad de poder establecer esta conjugación entre derechos de la naturaleza y derechos de la participación me parecían súper importantes, ¿no? Así es que por ahí va, obviamente, el objetivo de mi presentación, y brevemente pues trataremos de analizar algunos elementos que me parecen importantes, que conectan justamente la jurisprudencia constitucional, tanto de los derechos de participación como de los derechos de la naturaleza, que me parece también relevante. Incluso semanas anteriores había revisado justamente que se hizo un ciclo específico sobre derechos de la naturaleza. Me parecía tal vez relevante ir un poco ya, como decíamos, estableciendo estos nexos que existen en la jurisprudencia, pero que a veces no los podemos evidenciar de forma tan clara, pero que me parece son también necesarios, ¿no? Quisiera empezar solamente con esta pequeña frase de Armando Bartra, que señala, dice: la naturaleza puede vengarse, pero lo que no se puede es defenderse sola, ¿no? Un poco entrando justamente en la necesidad de lo que tiene que ver con el tutelaje justamente de los derechos de la naturaleza por parte de las y los ciudadanos. En ese sentido, la investigación que hemos realizado y la presentación que haré tiene que ver con dos elementos principales. Uno, el tema de los mecanismos de democracia directa, justamente, ¿no es cierto?, en cuanto a ser una herramienta jurídica para blindar, obviamente, a la protección, o en este caso, ¿no es cierto?, para garantizar los mecanismos de conservación de la naturaleza. En ese sentido, para ello hemos establecido dos casos que nos parecen importantes en el Azuay y obviamente también a nivel nacional, que son los casos de las consultas en Girón y Azuay, tanto del 2019 como del 2021. Estas dos consultas justamente tienen como objetivo principal la protección de los recursos hídricos, obviamente, ¿no es cierto? Sobre todo en cuanto, digamos así, a la posibilidad de su afectación por la explotación minera o la actividad minera que existe en el país, y específicamente pues también en la provincia de la Azuay. Eso obviamente bajo el marco de esta tendencia que decíamos biocéntrica, que se encuentra también dentro de lo que implica nuestro texto constitucional del 2008. En ese sentido, para hacer una cuestión muy breve, solamente un contexto muy general, porque entendemos también que estamos con estudiantes también de la universidad, me parece importante señalar que en la única constitución justamente que se reconoce hasta ahora
a la naturaleza como sujeto de derechos es nuestra Constitución. Este avance jurídico que ha sido importantísimo y que muchas de las veces a nivel internacional siempre lo replicamos como un elemento quizás paradigmático en lo que tiene que ver con la defensa del derecho al ambiente y obviamente de los propios derechos de la naturaleza, me parece que es súper relevante porque eso implica también, como decíamos, asegurar esa tendencia biocéntrica que no solamente la ha recogido el legislador constituyente, obviamente en el Ecuador, que hoy incluso se discutió a nivel, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el texto chileno, pero que lamentablemente todavía se ha quedado, digamos así, en ciertos avances, no ya de materia legislativa, porque como decíamos, es el único texto constitucional que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, sí vale clarificar en ese sentido y entender de que las propias cortes, tribunales constitucionales a nivel internacional, a nivel argentino, en el tema colombiano, a nivel de la India y otros países han ido reconociendo, sea a los animales como sujetos de derechos o incluso, ¿no es cierto?, a los ríos, ¿no es cierto?, a diferentes, en este caso, componentes de la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, tenemos una vía, digamos así, legislativa que en este caso ha planteado la posibilidad de establecer a la naturaleza como sujeto de derechos, pero también las cortes y tribunales constitucionales lo han hecho mediante su jurisprudencia o sus precedentes o mediante, ¿no es cierto?, como decíamos, diferentes fallos judiciales que me parecen importantes, ¿no? Algún momento se puede hablar justamente de esta tendencia mucho más creativa, podríamos decir, de los derechos de la naturaleza, que también es importante, ¿no? Pero que en el caso ecuatoriano, más bien, lo que ha hecho la Corte Constitucional en los últimos años ha sido desarrollar justamente algunos de estos elementos, ¿no? Sobre todo garantizando, decíamos, lo que tiene que ver con sus derechos de conservación, regeneración y del respeto de sus ciclos vitales, que están contemplados en los artículos 71, 72, 73 y 74 de la Constitución. Más allá de eso, también el legislador ordinario, también ya en el año 2017, dentro del Código Orgánico del Ambiente, también ha señalado, ¿no es cierto?, este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, aunque no de una forma evidentemente taxativa, pero los refiere efectivamente y obviamente también trata, digamos así, de dar algunos elementos un poquito más allá de la normativa constitucional. Inclusive en otras normativas como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y otras, también se habla de los derechos obviamente del ambiente y otros también que tienen que ver con los componentes de los derechos de la naturaleza. Además de ello, me parece importante pues citar justamente las últimas sentencias judiciales relevantes que para este efecto me parecen son realmente importantes. Uno es el caso de la Mona Estrellita, que justamente es una sentencia que fue expedida por la conformación anterior de la Corte Constitucional hace poquito más de un año, pero también me parece importante en ese sentido lo que fueron las sentencias también del caso Río Blanco, tanto de su primera y segunda instancia, que aunque efectivamente, como decíamos, no ha sido tratado por la Corte Constitucional, pero son sentencias de garantías jurisdiccionales de acción de protección que también efectivamente te limitan algunos elementos que me parecen son importantes. En ese sentido, lo primero que habíamos indicado es que en realidad los mecanismos justamente de participación ciudadana, como los de democracia directa, han sido establecidos ya en nuestra Constitución, también efectivamente en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y que ahí también es importante clarificar justamente el tema de las consultas, ¿no? Como habíamos indicado, dentro de nuestra Constitución existen al menos 3 tipos de consultas que están como elementos principales en cuanto a los mecanismos de participación. Uno efectivamente es la consulta popular, ¿no es cierto?, que versa sobre elementos generales en el artículo 104. Tenemos la consulta previa, libre e informada en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que tiene que ver también con justamente los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, pero también el artículo 398 propiamente de la consulta ambiental, ¿no? Que en este caso también tenemos, como decíamos, que identificar justamente estos tipos de consultas, porque ahí en efecto también podemos garantizar la diferenciación y la distinción justamente de los procedimientos de, en este caso, ¿no es cierto?, los sujetos que deben ser consultados y efectivamente, pues, cómo se deben aplicar estos procedimientos que son sustanciales y que no únicamente son formales y que además corresponden también a otros cuerpos normativos que incluso están a nivel de los derechos internacionales de los derechos humanos, como
por ejemplo, el convenio 169 de la OIT u otros más, ¿no? En ese sentido también, en el tema de los derechos de participación, como ustedes conocen, además de la Ley Orgánica de Participación, también se regulan algunos aspectos en cuanto al Código de la Democracia y la propia Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, hay una normativa también extensa en cuanto a cómo deben ser aplicados efectivamente estos mecanismos de democracia directa y estos mecanismos de participación ciudadana. Como decíamos, en ese sentido, pues ha sido importante señalar lo que también ya indicaba la doctora Carla Andrade, ¿no? Hay varios mecanismos de democracia directa que ya lo cita la propia Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 5, justamente, que ya los había recordado, y que en este caso la sociedad civil y los ciudadanos que creen en la defensa justamente de los derechos de la naturaleza, específicamente del agua, sobre todo en este caso de los recursos hídricos, plantearon la necesidad de generar consultas a nivel de poder restringir o limitar justamente, ¿no es cierto?, la producción minera que se realiza en ciertos lugares que específicamente pueden, ¿no es cierto?, ser afectados por la actividad minera a nivel de páramos y otros, en este caso, lugares en los cuales existen justamente este tipo de recursos. En este sentido, pues, lo que se ha venido identificando es que hay un aumento efectivamente, ¿no es cierto?, de la producción minera ya desde el año 2013, lo cual ha generado un mayor número de conflictos justamente en lo que tiene que ver con ciertos proyectos mineros. En el caso de la SUAY, sobre todo, tenemos dos proyectos mineros que son a gran escala a nivel del territorio ecuatoriano, la Ruta del Cobre y lo que tiene que ver con el proyecto de Loma Larga. Y es en donde realmente ha habido un nivel de conflictividad mayor. Por eso, más bien, se optó justamente ya en años anteriores por buscar el pronunciamiento de las y los moradores de los, en este caso, del Cantón Girón y del Cantón Cuenca, justamente para ratificar y garantizar la protección de las fuentes hídricas a nivel de los cantones que vamos a citar. En ese sentido, pues, como decíamos, con este contexto, hay dos consultas justamente sobre el agua que tienen que ver con Quinzacocha y Cuenca. Sí, las dos tienen algunos elementos que son particulares y que es necesario delimitar. Lo primero, específicamente, como decíamos, hay una situación en la cual la convocatoria de estas dos consultas, sobre todo, tienen que ver con una restricción, una prohibición justamente, ¿no?, de la minería en fuentes hídricas. Las dos consultas tienen que ver con este elemento, ¿no? Resultan obviamente muy similares en cuanto a su objetivo, a su intencionalidad y obviamente, como decíamos, también en cuanto a los procesos que debían seguir justamente para que sean avaladas jurídicamente por la Corte Constitucional, tanto el proceso de impulso, el control constitucional y el mecanismo elegido justamente para ello. En ese sentido, la primera consulta, como decíamos en el caso de Girón, tuvo su origen en el año 2012. Inicialmente fue impulsada por lo que se denomina la Unión de Sistemas Comunitarios del Cantón Girón. En ese sentido, pues se presentó la posibilidad de generar esta consulta para declarar básicamente a la zona de los páramos de Quinzacocha como una zona libre de minería, ¿no? En este sentido, el páramo de Quinzacocha, como algunos lo conocerán, y esperamos en algún momento también puedan conocerlo también los compañeros y compañeras de Quito también, y realmente es un ecosistema lluvioso muy lindo que básicamente es una fuente justamente del recurso hídrico también de las parroquias de San Fernando, también Girón, incluso el propio Cantón Cuenca. En ese sentido, dentro de este páramo de Quinzacocha existe esta concesión minera del proyecto minero Loma Larga. Por lo tanto, pues las y los habitantes del Cantón Girón presentaron justamente la posibilidad de la convocatoria a una consulta popular, la cual efectivamente se había realizado con los parámetros anteriores que había delimitado ya la doctora Carla Andrade con mucho acierto. Y efectivamente también esta consulta durmió, como decíamos, el sueño de los justos, porque realmente no había sido justamente dictaminada por parte de la Corte Constitucional. Y finalmente la Corte dijo, en base al artículo 105, en el año 2019, que en efecto, pues la Corte ya no era competente básicamente para poder establecer un dictamen como tal, y basándose en ese artículo 105 se dio un dictamen favorable para esta consulta. En ese sentido, entonces, se procedió a realizar justamente
compatibilizando lo que tiene que ver las elecciones seccionales con justamente esta consulta, la pregunta de si está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quinzacocha, y en este sentido los resultados fueron claros, ¿no? Básicamente el 90%, 9 de cada 10 habitantes en Girón dijeron que efectivamente prefieren conservar, preservar, salvaguardar lo que tiene que ver con las fuentes hídricas en el caso de la consulta en Girón. En el segundo caso de la consulta de Cuenca, sí, justamente también aquí hacíamos referencia a lo que decía el dictamen número 620 CP 2020 de la consulta justamente de constitucionalidad de esta propuesta de consulta popular para la prohibición de actividades mineras en las 5 zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. Esta consulta popular en su inicio, ¿no?, estuvo auspiciada justamente por organizaciones sociales como el Cabildo por el Agua y otros, pero finalmente fue llevado, ¿no es cierto?, esta propuesta de consulta popular por parte del gobierno autónomo descentralizado cantonal del, en este caso, municipio de Cuenca. En este sentido, en el año 2020 se inició esta propuesta justamente con la intención, básicamente, de declarar a estas zonas de recarga hídrica como libres de minería a mediana y gran escala. Estas 5 zonas, como decíamos, básicamente tienen que ver con los ríos Tomebamba, Machangran, Ellanuncay, Talqui y Norcay. En ese sentido, como ya lo ha identificado también, y no voy a entrar a los aspectos específicos porque me parece que ya la doctora Andrade los había delimitado de buena forma, igualmente estas 5 preguntas fueron calificadas por parte de la Corte Constitucional y en ese sentido se procedió justamente a dar un dictamen favorable que al final implicó que se pueda realizar también en el año 2020 2021 esta consulta. En este sentido, igualmente, los resultados determinaron básicamente que hay un rechazo aproximadamente del 79% de los pobladores en cuanto a la posibilidad de realizar minería metálica en estas zonas de recarga hídrica, ¿no? Hay muchos más elementos que podríamos discutir, pero el tiempo ya no nos da. Quisiera terminar con unas conclusiones breves, nada más, porque me parece que en realidad podemos hablar de distintas implicaciones jurídicas, ¿no? Uno, efectivamente, podemos ver cómo las consultas, efectivamente, ¿no es cierto?, las consultas populares, las consultas de tipo ambiental, son un mecanismo que nos parece mucho más efectivo en cuanto al momento de la protección y exigencia de los derechos constitucionales de la naturaleza. Lamentablemente, como decíamos, los derechos de la naturaleza parecieran ser un límite, ¿no es cierto?, infranqueable para lo que tiene que ver con la línea del extractivismo a nivel nacional, sobre todo en las zonas de recarga hídrica o en las zonas en las cuales hay recursos hídricos de por medio, pero realmente hemos visto que hay una mediana efectividad en cuanto a, digamos así, el texto constitucional y su aplicación. No obstante, estos mecanismos de democracia directa efectivamente parecen mucho más efectivos, al menos hasta ahora, porque incluso tienen implicaciones en cuanto a la legislación correspondiente que se ha generado por parte de, por ejemplo, el propio GAT de Girón, donde, por ejemplo, se generó una ordenanza para la protección justamente de las fuentes de agua, que fue un resultado directo justamente de esa consulta del año 2019. Igualmente, en el año 2021 se generó el acuerdo ministerial de 077, donde se restringía justamente las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica. Por lo tanto, vemos que realmente el éxito, digamos, de esta tendencia biocéntrica de la defensa de los derechos de la naturaleza tiene que ver mucho justamente con la que las y los ciudadanos puedan, en este caso, participar de forma directa o puedan, en este caso, utilizar los mecanismos de democracia directa, de participación ciudadana en defensa de los derechos de la naturaleza. Bien, muchísimas gracias a todas y todos.